Fíjense, antes de entrar a la tierra prometida, lo que Dios le dice a su pueblo. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón, entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué ellos estaban entrando en la tierra prometida? Por la promesa hecha a otras personas. A nosotros nos alcanza estas promesas también cuando le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y esa bendición nos alcanza cuando Cristo viene y muere en la cruz y nosotros le recibimos a Él como Señor y Salvador. También nosotros llegamos a ser participantes de esa fe, hijos de Abraham por la fe. Por ende también somos hijos de Dios, por estar en Cristo. Por tanto, le dice Dios en Deuteronomio 9:6, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Yo les pregunto, ¿qué diferencia hay entre Israel y nosotros? ¿Somos mejores que ellos nosotros? Y el apóstol Pablo dice, de ninguna manera. Nosotros también, hermanos, tenemos que considerarnos tal como somos. Pueblo de dura cerviz. ¿Qué significa dura cerviz? Como solemos decir, cabeza dura. Tiene que ver con la rebeldía. Pero por eso no comprendemos, no queremos terminar de entender. Así también nosotros, dice Tito 3:4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con todos los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Hay alguna diferencia en este sentido? No. Lo que nos diferencia a los israelitas es el contenido de nuestra fe. Nosotros tenemos un contenido mucho más rico en cuanto a la fe, porque nos alcanzó el final de los tiempos, donde las bases ya fueron puestas en el Antiguo Testamento, los fundamentos o el fundamento mismo que es Cristo y la doctrina de los apóstoles. Hoy podemos entender, no en su plenitud, pero tenemos más entendimiento acerca de nuestra fe. Pero lo que queda claro es que Él nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por la promesa. Ahora bien, a todos los de Canaán se les dio la oportunidad de arrepentirse. Desde el llamado de Abraham, ellos sabían lo que pasó después a Egipto. Ellos sabían lo que los israelitas venían haciendo. Ellos tenían tiempo de arrepentirse, pero son muy pocos los que acudieron a Dios. Luego no hubo más remedio. Los israelitas entraron a poseer la tierra y los cananeos fueron totalmente destruidos. No quedaba nadie vivo. Había ciudades enteras quemadas, muertos a filo de espada y no le perdonaron. Cuando la iglesia entre en su plenitud, o cuando se complete la plenitud de los gentiles y seamos arrebatados de aquí, ¿qué van a venir? 7 años de gran tribulación. La iglesia no va a estar más. Sin embargo, en ese periodo de gran tribulación, hay personas que se van a poder salvar. Pero va a ser más complicado, así como lo fue una vez que los israelitas entraron a la tierra prometida. Nosotros no vamos a entrar en esa tierra. Nosotros vamos a ir a la presencia misma de Dios. Josué 2:10 decía, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos, que están al otro del Jordán, al otro lado del río Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Entonces ellos conocían perfectamente lo que venían pasando, o lo que venía pasando. Y solamente algunos de ellos tuvieron temor de Jehová. Uno de ellos era Rahab, la ramera, con toda su familia. Los demás tuvieron tiempo de arrepentirse en cada momento y en cada forma como Dios actuó. Pero fueron rebeldes y no quisieron. Así también cuánta gente hay hoy que se le testifica y se le persuade que se arrepientan de sus pecados
y no quieren, como está escrito, y no quieren venir a mí para que tengan vida, para que sean sanados, para que Dios les salve. No quieren, amaron más las tinieblas que la luz, aborrecen los caminos de Dios. El capítulo 3 y 4, estudiamos, ¿se acuerdan que el arca iba adelante con los sacerdotes, 1600 metros adelante? El pueblo no se podía mover si el arca no se movía. Los sacerdotes llevaban el arca, que simbolizaba la presencia de Dios en la tierra. Luego separaron las aguas del río Jordán. El doctor J. Vernon McGee hace un esquema muy interesante. El arca va adelante llevada por los sacerdotes. Cristo va delante de nosotros a través de la muerte, mas va con nosotros por esta vida. Es totalmente bíblico el paralelo. Juan 13:36 dice así. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me podés seguir ahora, más me seguiréis, o más me seguirás después. Y en Mateo 28:20 también afirma Jesucristo. Luego de darle la comisión a todos, dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él se adelantó, Él sufrió la cruz, Él resucitó y nosotros vamos siguiendo sus pisadas, pero no nos vamos solos. Él envió el Paracletos, el Consolador, el que está al lado nuestro, el que nos guía a toda la verdad, el que nos reprende, el que nos disciplina, el que nos conforta y nos consuela, el Espíritu Santo, el cual es Dios, al cual no le podemos exigir nada, al contrario, nos tenemos que someter totalmente. Y la Escritura nos llama a ser llenos del Espíritu Santo para poder vivir esa vida que Cristo quiere que vivamos. Cristo quiere vivir su vida por medio de nuestras vidas. En eso consiste la vida del creyente, en permitir que la obra de Dios sea hecha en nuestras vidas. Pero podemos ser rebeldes y podemos resistir la obra del Espíritu Santo y, por supuesto, contristamos al Espíritu de Dios y nosotros no somos felices y vamos a ser traspuestos a muchos dolores. El Jordán representaba la muerte de Cristo y no la muerte nuestra. Habíamos visto que Dios le mandó a ellos que en medio del Jordán tomen 12 piedras y hagan un monumento. Y también al salir del Jordán, que nos hablaba de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo murió por nosotros, nosotros morimos con Él. Fuimos sepultados juntamente con Él por el bautismo. Eso nosotros estudiamos perfectamente en el Nuevo Testamento. Así también cuando Él resucitó, nosotros resucitamos en victoria con Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Su muerte es mi muerte. Su resurrección es mi resurrección. Su justicia es mi justicia. Yo soy un espíritu con Él. Soy coheredero con Cristo de todas las promesas divinas. Yo fui bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y ahora yo tengo que ir a tomar posesión de aquellas bendiciones. Tengo que darle muerte al viejo hombre, a la vieja naturaleza, a la carne que se rebela en contra de la ley de Dios. Yo no quiero hacer lo que está escrito en la Biblia. Realmente en el interior, si soy cristiano, voy a querer hacer la voluntad de Dios. Pero veo otra ley que se rebela en contra de eso y me quiere llevar cautivo hacia el pecado. Y Pablo me dice que yo no tengo que satisfacer esos deseos de la carne, sino obedecer lo que está escrito en la Biblia, al Espíritu. Haciendo esto voy a vivir en el Espíritu. Yo puedo obtener la victoria hoy día porque tengo el Espíritu de Dios, ya no estoy bajo la ley. Hoy ya no soy más esclavo de Satanás. Cristo me hizo libre para que yo pueda vivir una vida de libertad. Esa vida de libertad viene por la obediencia a la palabra de Dios. Cuando Adán había caído en el Edén, él hizo cualquier otra cosa menos andar en libertad. Cuando él sucumbió ante la tentación de Satanás, o mejor dicho Eva, fue el primer paso hacia la esclavitud. Dudó de Dios. Desobedeció el mandato divino, tomó del fruto, así como su mujer, y los dos fueron cautivos por el pecado. A partir de allí, toda la raza humana nació bajo esa condición y todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay persona alguna que pueda decir, yo busco a Dios. La Biblia lo afirma categóricamente, no hay justo ni siquiera uno y no hay quien busca a Dios. Pero cuando viene Cristo y les rescata del mundo y les da la libertad, ahora a partir de ese momento esas personas creyentes, nacidas del Espíritu, nacidas de nuevo,
pueden obedecer lo que dice la palabra de Dios. Y no solamente que pueden, quieren. Es su deseo, es su anhelo. Y cuando no lo hacen, están mal, están tristes. Su deleite es meditar en la palabra de Dios y obedecerle a su Padre. Hoy la iglesia tiene dos monumentos con respecto a estas verdades que vimos. El primero es el bautismo y lo segundo es la cena del Señor. Es un mandato en el cual yo no puedo faltar. Tengo que estar internado para no participar en la cena del Señor. Tengo que estar demasiado mal para que mi Señor me justifique de no participar en la Santa Cena. Porque es un mandato. El no participar es un pecado gravísimo que incluso en la Escritura nos muestra que tiene pena de muerte. ¿O no dice 1 Corintios 11 así? Algunos están enfermos porque participan indignamente y otros ya duermen por causa de ese pecado. ¿Cuánto peor castigo de aquellos que no participan? Si por participar indignamente, se entiende por qué participaban ellos, porque era un mandato, tenían que participar, pero al no participar el pecado es peor. Muchas veces Satanás nos engaña, no, yo mejor no me reconcilio con nadie y no participo, así yo no peco y Dios no me juzga, Dios te va a juzgar más al no participar, ¿se entiende? La cena del Señor es para participar. De ahí que no hay otra opción. El creyente tiene que vivir en perdón y tiene que vivir perdonando. Tiene que vivir pidiendo perdón y perdonando. Él tiene que preocuparse para que los otros le perdonen. Fíjense que dice, si tu hermano peca contra ti, ve junto a él. No esperes que él venga junto a vos a pedirte perdón. Andate vos y asegúrate de tu hermano. Vos. Así es la norma bíblica. Y no se practica eso. Porque el orgullo está a flor de piel. Eso es la carne. Y es uno de los enemigos que vamos a estar repasando hoy. Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Josué y todos los israelíes tenían que contar toda la historia. Hoy nosotros, ¿qué le tenemos que contar a nuestros hijos? ¿Qué recordamos en la cena del Señor? La muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso tiene que estar fresco en nuestras mentes. Cuando nosotros como padres de familia nos olvidamos de eso, estamos también pifiando grande el blanco. Bien, sin embargo, antes de empezar la conquista, pasó algo muy interesante. En todo el camino al desierto vimos que ellos ya no se circuncidaban. Y Dios ordenó que se circunciden todos, absolutamente todos, antes de la guerra. ¿Están entendiendo el cuadro? Dios te da vida por medio de su Espíritu Santo. Dios te llama, te atrae, te convence de pecado, justicia y juicio, te circuncida el corazón y a partir de ahí vos emprendés una guerra. Una conquista que va a durar hasta que Cristo te lleve. No importa cómo te lleve, pero hasta que Cristo te lleve. Miren esto. La vieja naturaleza no es buena. Necesitamos una nueva. Pero sabemos que en el creyente cohabitan las dos naturalezas. La vieja naturaleza, el viejo yo, y el nuevo hombre. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagamos lo que quisiéramos. Y el Espíritu Santo nos permite llevar una lucha y nos permite tener la victoria. No te maravilles de lo que te dije. Os es necesario nacer de nuevo, ¿para qué? Para poder ver el reino de Dios. Así también, si nosotros no recibimos la circuncisión no hechas con manos, o sea, la circuncisión de Cristo, tampoco no podemos emprender la conquista. Y hay muchos religiosos que divagan, esa es la palabra correcta, divagan y piensan que están en una guerra, pero ellos no son salvos. Ellos no se ajustan a la doctrina bíblica. Ellos no obedecen a lo que dice la palabra de Dios. Ellos nunca nacieron de nuevo. Ellos se lanzaron a las fábulas, a las mentiras, a las artimañas del error y piensan que están en una guerra y lo peor de todo que piensan que le pueden atar a Satanás o le pueden hacer algo a Satanás mientras que ellos no pueden hacer absolutamente nada en contra del diablo. Cristo le dice a Nicodemo, no te maravilles de que te dije, te es necesario nacer de nuevo. Antes de emprender una lucha espiritual, necesitas nacer de nuevo.
pero esa lucha no es tuya, es del Señor. Porque nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra ¿quién? Principados, potestades. ¿Y qué podés vos hacer contra un ente espiritual? Nada. Un ángel puede destrozar a cualquier persona, a cualquier ejército, no persona. Entonces, Juan 3:7 dice que te es necesario nacer de nuevo. La pregunta es, ¿naciste de nuevo? Porque una vez que nosotros vemos el reino de Dios y experimentamos el nuevo nacimiento, nosotros no queremos volver atrás. ¿Quién de ustedes quiere volver atrás? ¿Qué creyente hay que no quiera obedecerle a Dios? ¿Qué creyente hay que diga, yo quiero pecar abiertamente? No me importa lo que me pase. Voy a darle rienda suelta al placer. No existe eso. Son falsos creyentes. Conocieron el camino de la verdad, pero nunca les resplandeció la gloria del Evangelio de Cristo. ¿No? En Colosenses 2:11 dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, casi enseñé herejía. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Todos y absolutamente todos. Así que acá también, los israelitas, antes de emprender la conquista, tuvieron que cruzar el Jordán. Tuvieron que pasar por la muerte y resurrección de Cristo en forma simbólica. Tuvieron que ser circuncidados, porque la vieja naturaleza no puede heredar las bendiciones. Así también nosotros somos llamados mediante el Evangelio y somos circuncidados por Cristo, y a partir de ahora empezamos a crecer. Ustedes saben que si nosotros nacemos de nuevo, es ilógico que yo no crezca. Y no voy a solucionar el problema con la hormona humana de crecimiento. Yo crezco con la palabra de Dios. Si yo no llego a crecer, algo está mal. Si yo no llego a madurar en la fe, algo está mal. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. No es mejorado lo antiguo, es hecho nuevo. Una nueva criatura en Cristo Jesús. Toda tu vida pecaminosa pasada, Dios te perdona, te limpia y te da la oportunidad de vivir bien la vida a partir de ahora. El que experimenta esto, yo les puedo asegurar que lleva una vida de gratitud. Aunque imperfectos, aunque pecadores aún, todos los días confesamos nuestros pecados y nuestro mayor deleite, ¿cuál es? Obedecerle a Dios. 2 Corintios 5:17. De modo que si yo estoy en Cristo, nueva criatura soy. Todo lo que hice anteriormente pasó. Todo es hecho nuevo en mi vida. Dios me da la oportunidad de vivir de nuevo. También vimos que Dios le dio nuevo alimento. Ya no se alimentaban del maná con el que se alimentaban en el desierto. El fruto de la tierra prometida ellos tenían que comer. El maná era el alimento para la nación cuando eran peregrinos, pero ahora ellos se iban a establecer en la tierra. Las espigas hablan de Cristo en la resurrección, porque la semilla debe sepultarse antes de que pueda dar fruto. Qué interesante es, podemos quitar una lección literal, lo que pasó con Josué, con todos los israelitas, pero también tenemos la aplicación espiritual para nuestras vidas. Nos da un cuadro de la iglesia, nos da un cuadro del creyente, nos da un cuadro de lo que es nuestra vida. De cierto os digo, dice Juan 12:24, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere y queda solo, no lleva fruto. Pero si muere, lleva mucho fruto. Cristo se asignó eso mismo para él. El orden de los hechos nos recuerda su muerte, su sepultura y su resurrección. Ellos guardaron la Pascua. ¿La Pascua de qué habla? De la muerte del Cordero. Ellos comieron del fruto de la tierra. Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora emprenden la conquista hacia aquello que les fue dado. Pasaron el Jordán, fueron circuncidados, pero ahora
aparece otra persona en escena. El ángel de Jehová. El príncipe del ejército de Jehová. Esperen un rato. El que se va al frente soy yo, dice. Y ese es Jesucristo. Él está con nosotros, pero va enfrente nuestro. Él es nuestro general. Nosotros no podemos hacer lo que queremos en nuestras vidas. Vayan a cualquier ejército o pregunten en cualquier ejército del mundo. ¿Hay algún soldado que hace lo que se le pegue la gana? Es ilógico. Le echarían del ejército. No tiene sentido absolutamente. Josué 5:15. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. ¿Cuántos de nosotros hoy día vivimos en santidad? El Espíritu de Dios mora en nosotros. Y Cristo está con nosotros. Y va delante de nosotros. El lugar donde nosotros estemos debería de ser santo. Y va a ser una lucha toda nuestra vida. Porque nosotros tenemos que ser consagrados a Dios. Él nos consagró para Él. Nosotros debemos consagrarnos para Él. Esa es nuestra parte. Antes de empezar la misión de conquista, a Josué le quedó bien claro que quien estaba al frente de Israel y de los ángeles es Jesucristo y no Josué. El que obtenía la victoria era Cristo. Nosotros las victorias que vamos obteniendo en nuestras vidas es por medio de Cristo. No es por medio de nuestras estrategias. No es por medio de nuestra inteligencia. Todo eso debemos usar, pero debemos reconocer que la victoria es suya. Cuando no le tenemos en cuenta a Dios en las cosas que hacemos en nuestras vidas, ustedes y yo tenemos una derrota segura. Ahora bien, llegamos a Jericó. La palabra de Dios me dice en Hebreos 11:30 que por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Todo eso que estaban haciendo no tenía sentido. Ellos eran obedientes nada más y creyeron a Dios. Dios le dijo: rodeen la ciudad y griten fuerte y va a caer los muros. La obediencia sencilla a la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros somos obedientes a lo que dice Dios? ¿Cuántos de nosotros tenemos una fe sencilla? Muchas veces necesitamos un estudio hiper profundo para que nos llegue. Queremos escuchar cosas nuevas. Pero la palabra de Dios es tan clara cuando nos da ciertos principios y nosotros nos volvimos tardos en oír. Por la fe cayeron esos muros, dice Hebreos 11:30. Para el creyente, Jericó representa el mundo. Es fuerte, formidable, y nosotros solamente le podemos vencer por fe. Miren lo que dice la palabra de Dios en 1 Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué hace? Vence al mundo. ¿Por qué los jóvenes pueden vencer discotecas, sexo ilícito, relaciones ilícitas? Porque han nacido de Dios. Necesitamos que nuestros hijos nazcan de nuevo. Necesitamos que los jóvenes tengan un encuentro personal con Cristo y van a vencer al mundo. No le podemos dar enseñanza moral fuera de la autoridad de Cristo. No sirve. No hay victoria fuera de Cristo. Si vos te vas a discotecas, si vos estás fornicando, si estás en relaciones ilícitas, si vivís mintiendo y haciendo cosas malas, es porque vos no naciste de nuevo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y cuando se refiere al mundo, ¿a qué se refiere? Al sistema de filosofía reinante. El sistema de vida de los inconversos, que viven la vida sin tenerle en cuenta a Dios. Se manejan por sus emociones, se manejan por sentimientos, no por la palabra de Dios. ¿Qué diferencia hay entre el joven creyente, el adulto creyente también, y los inconversos? Los creyentes se manejan por la palabra de Dios. Los inconversos se manejan por emociones. Hebreos 11:31, miren lo que agrega. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Miren qué declaración de Hebreos. Lean entre líneas y atiendan lo que dice. Rahab la ramera no pereció con los desobedientes. La orden de Dios era exterminar a quienes. ¿Dónde? A todos tenían que exterminar. Pero pasó algo en el camino que estaba fuera de los planes de Josué y estaba fuera de los planes de todos los demás. Por el camino aparece una mujer con fe. La fe es un don de Dios. Dios le dio fe a Rahab.
Solamente ella y su familia de toda esa multitud de personas. ¿Se dan cuenta que se rompe una regla? Ella se salvó, no fue desobediente. Ella temió el nombre de Dios. Luego vencen a Jericó, pasan el mundo. Quizás nosotros obtuvimos victoria del mundo. No nos manejamos según la filosofía del mundo. Podemos vivir en el mundo, pero no militar conforme al mundo. No permitimos que el mundo nos consuma. Estamos en medio del sistema, nos sujetamos a los gobernantes, pero no militamos según ellos. Nos practicamos sus cosas. Pero después viene el tema de la carne. Pero no consultaron a Jehová antes de atacar a Ai, y además se tomó el anatema. Cuando nosotros nos olvidamos de consultarle a Dios sobre algo que vamos a hacer, es casi seguro que nos vamos a desviar. Ellos subestimaron al enemigo, y la carne es peor que el mundo, porque es un enemigo que llevas dentro. La carne es peor que el mundo, es un enemigo que llevas dentro. Tenés que tomar a tu vieja naturaleza, así me decía un señor, y agarrarle de patadas, me decía. La carne te va a destruir también. Si vos dejás de tener en cuenta lo que Dios dice, la carne te va a destruir. La derrota y la victoria en Ai representan la carne en el creyente. El pecado de Acán era el pecado de Israel. Los pasos en el pecado, como vieron aquella vez que estudiaron con Alberto, él vio la parte física, él codició la parte mental y él tomó la parte de la voluntad. Su alma totalmente corrompida. Vio entre los despojos algo codiciable, deseó dentro suyo y lo tomó. Y fue un pecado nacional y Dios no siguió la victoria hasta que sea juzgado ese pecado. Acán en nuestras vidas representa la carne y hasta no destruir no vamos a tener victoria. No puede haber ninguna liberación hasta que el pecado sea tratado en tu vida y en la mía. ¿Cómo tratas tu pecado en tu vida? No estoy preguntando cómo tratar el pecado del vecino, porque es fácil ver el pecado del otro. ¿Cómo tratas el pecado en tu vida? Porque primero tenés que examinarte y primero sé perfecto y después ve el pecado de los demás. No, ¿cuánto dice Santiago 1:13? No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado del mal o por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no te va a tentar nunca para que vos peques. Va a permitir la tentación, pero Él no va a hacer una tentación para que vos caigas. Porque Dios no va a permitir tampoco que seas tentado más de lo que podés resistir. O sea que si pecas, y si pecamos, ¿de quién es la culpa? Mía. No es de mi papá, no es de mi mamá, no es del pastor, no es de mi hermana, no es de mi hermano, no es de mi cuñado, no es de mi tío, de mi primo, ni de nadie. Mi pecado, mi ceguera. Yo no suelo ver mi pecado, pero generalmente cuando yo le acuso a otros de mi pecado, o de su pecado, perdón, es mi pecado. Sino que cada uno es tentado cuando ¿de dónde? De su propia carne, de su propia naturaleza caída, es atraído y seducido. ¿De dónde vienen tus tentaciones? De adentro. El mundo te va a ofrecer ciertas conexiones. No vaya a pretender decir, me voy a ir a la discoteca para hacer luz en medio de la discoteca y voy a brillar porque soy cristiano. Lo que va a brillar va a ser tu carne. Ah, no caí, salí ileso. Bien, soy salvo, vas a decir. Cada vez te vas a acercar más y más al pecado. No generalmente se cae una sola vez. Es un proceso en la vida. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿No le pasó a Acán así? Vio, codició y tomó. ¿No le pasó a Eva la misma cosa? Vio, codició y tomó. Y las consecuencias no fueron las mismas para los dos. Eva murió, Acán murió y vos y yo vamos a morir. No hay diferencia para con Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En toda la expresión de lo que significa la palabra verdad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad. El justo siempre va a confesar sus faltas delante de Dios. No debemos subestimar a ninguno de estos enemigos. No debemos subestimar, al mundo, a la carne, pero tampoco a Satanás. Satanás está vencido, fue exhibido públicamente, está condenado, no puede tocarnos, pero sin embargo nosotros le abrimos la puerta, va a ser complicado el tema. Debemos ponernos toda la armadura de Dios y estar firmes obedeciendo al Señor, sometidos a su autoridad, a la autoridad de la palabra, resistir a las tentaciones del enemigo y tendremos la victoria.